Bueno, buenas tardes, porque ya estamos de tarde. Mi nombre es Sofía Grille, yo soy docente de la Unidad Académica de Hematología. Eh, bueno, hoy en la mañana ya comenzamos esta unidad de hematología y conmigo hoy van a tener una clase teórica de lo que es el sistema hematológico y algunos conceptos generales de hematopoiesis para introducirnos en la eritropoiesis. A los que están conectados y cualquier cosa, si no escuchan bien o no ven bien, por favor me lo escriben por chat. Bueno, entonces vamos a comenzar un poco introduciendo lo que es el sistema hematológico. A ver, ahí. Bueno, los componentes del sistema hematológico son, bueno, fundamentalmente la sangre, eso es bastante predecible, pero además de la sangre tenemos lo que son los órganos linfoides primarios, como es, dentro de ellos está la médula ósea, que ahora vamos a ver algunas de sus características, y el timo, y luego lo que son los órganos linfoides secundarios, que tenemos ahí los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado, y lo que es el tejido mal, que es el tejido linfoide asociado a las mucosas. En esta primera parte de lo que es el sistema hematológico estos días, vamos a estar revisando un poco lo que es la hematopoiesis, fundamentalmente cómo se forman los diferentes elementos formes de la sangre, algunos conceptos generales de lo que es la linfopoiesis, y luego ustedes en lo que sigue con el curso de inmunología van a profundizar en todo lo que son los mecanismos de los tejidos linfoides y las funciones del sistema inmunológico. La sangre es un fluido que, además de muchas proteínas, factores de crecimiento, inmunoglobulinas, etcétera, lleva en sí las células vivas, que dentro de ellas tenemos los glóbulos rojos, las plaquetas y los leucocitos o glóbulos blancos. La sangre en el adulto tiene una volemia de en torno a 5.600 mililitros. Eso es el cálculo para un adulto de 70 kilos, varía en función obviamente de la superficie corporal y del quilaje, y corresponde al 8% del peso corporal de un individuo. Y los componentes de la sangre se dividen en lo que es, si uno toma la sangre y la centrifuga, digamos, va a tener un componente que es el plasma, que es el 55% de la sangre fluida. Luego tenemos un anillo blanco pequeño, que son los glóbulos blancos y la plaqueta, y lo que es en células, las que ocupan el mayor porcentaje, que corresponde al 45% de los componentes de la sangre, son los glóbulos rojos, que es lo que le da el color a la sangre y, bueno, y algunos de nuestros tejidos. Entonces, bueno, como les decía, ahí tenemos plasma, esta capa amarilla que son glóbulos blancos y plaquetas, y los glóbulos rojos. Dentro de las células sanguíneas, los glóbulos rojos, como ven ahí, son la más frecuente, el 99%, y después menos del 1% el resto de las poblaciones celulares. Cuando nosotros, luego van a ver cuando tengan la clase más de laboratorio, pero cuando analizamos un hemograma que utilizamos para hacer el recuento de células sanguíneas, el hematocrito corresponde al porcentaje de eritrocitos que hay dentro de las células sanguíneas, y en nuestro caso, en relación al volumen plasmático, y eso corresponde al 45% de la sangre. Normalmente el hematocrito normal es, como les decía, de 45%. Cuando desciende, en general estamos frente a anemia, que corresponde a un hematocrito entre 36 y 40%, y es policitemia, o sea, hay un aumento de los elementos formes cuando es superior al 50%. Y luego en la sangre circulan lo que son los leucocitos, el resto de los elementos formes, como son los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, neutrófilos y linfocitos. Esos son los componentes de la sangre. Y en cuanto a las funciones que cumple la sangre,
probablemente conocidas por todos ustedes. Tenemos funciones de transporte, que fundamentalmente lo que se transporta, además de los nutrientes, los metabolitos, enzimas, hormonas, etcétera, la función fundamental es la de llevar oxígeno a los tejidos y recoger anhídrido carbónico. Es eh, a través de los glóbulos rojos lo que permite la oxigenación de los tejidos, por lo cual el transporte de los gases respiratorios es clave para la sangre. Luego tiene una función clave en lo que es la regulación hormonal y de la temperatura. En cuanto a la regulación hormonal, es quien transporta las hormonas a los diferentes tejidos, y en lo que tiene que ver con la temperatura, regula según los niveles de oxígeno unido a la hemoglobina, se regula la vasoconstricción o vasodilatación sobre todo de la piel y de otros tejidos, y eso es lo que controla la temperatura del organismo, entre otros factores más complejos en cuanto a regulación. Luego también participa en lo que es la hemostasia. Van a tener un teórico particularmente de esto para lo que es la hemostasia primaria y secundaria o la coagulación. Por supuesto que participa de la inmunidad a través de la producción de anticuerpos y de las células inmunes, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adquirida. Y bueno, en el mantenimiento de la homeostasis del medio interno también participa la sangre. Nosotros en este módulo nos vamos a hacer bastante hincapié en lo que es la producción de leucocitos, en lo que es la mielopoiesis y en la hemostasia primaria y secundaria. Que van a tener un teórico de hemostasia particularmente para eso. Bueno, bueno, en cuanto a la hemostasia, ustedes saben que dentro de las células, si bien es un sistema altamente regulado, y lo van a ver en particular en otro teórico con eso, las células que participan son las plaquetas, bueno, por supuesto las células endoteliales, también otras células participan, como algunos leucocitos, y los factores de la coagulación, que la mayoría de ellos se producen a nivel hepático y circulan en la sangre. Bueno, después la otra función clave de la sangre es el de defensa, en la respuesta inmune frente a microorganismos y toda la respuesta inmune en general, que lo van a ver particularmente en profundidad en el módulo de inmunología. ¿Y cómo podemos hacer el estudio de estos elementos formes en la sangre? Lo vamos a ver en un práctico y también en las discusiones grupales. Nosotros podemos, por un lado, hacer lo que es la cuantificación y la clasificación de las diferentes células. Eso se hace simplemente con un hemograma. Hay diferentes subtipos de equipamiento para poder hacer esto, que lo que se hace es el recuento discriminado de glóbulos rojos, de neutrófilos, monocitos, linfocitos. Por otro lado, no solo la cantidad, sino importa la forma que tienen estas células, las características morfológicas. Vamos a tener un práctico para que vean cómo se hace eso en la vida misma de un hematólogo o de un médico de laboratorio también, y ahí hacemos el estudio del frotis de sangre, que en general es por una punción digital, se toma una gota de sangre y se estudia la lámina periférica. Lo mismo podemos hacer con el aspirado medular. Y luego hay técnicas más específicas que lo que tienden a ver, que pueden ser técnicas citoquímicas o inmunológicas, que lo que pretenden ver son las proteínas de expresión tanto de membrana como intracitoplasmáticas de las diferentes células de la sangre. Que una de las técnicas más utilizadas hoy en día es la citometría de flujo. Como les decía, para hacer un hemograma, bueno, tradicionalmente se hacía un recuento manual a microscopio, que para eso se usaban lo que es eso que está en la foto ahí, que son las cámaras de Neubauer. Se ponía era un microlitro de sangre y se hacía un recuento del número de células que había por pocillo para hacer un cálculo de las células. Esto ya no se usa más en la práctica habitual. Tenemos equipos automatizados que pueden utilizar, la mayoría de ellos hoy utiliza el que está de aquel lado, que es el sistema de láser. Pero previamente a eso se utilizaba la impedancia con el principio de Coulter. Eso lo que nos permite es clasificar y cuantificar los diferentes leucocitos en sangre. Y el resultado que nos arroja en forma automatizada, si ustedes habrán visto cómo es un hemograma,
es el clásico hemograma, ¿no? Donde tenemos, bueno, el WBC que corresponde al número de leucocitos totales, que te lo da expresado en por 10 a la 3 por microlitro, y luego dentro de los glóbulos blancos se hace una clasificación celular que los divide en lo que son neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, dependiendo del equipo, es el formato que tiene la salida de los datos, pero normalmente tenemos los valores absolutos en esta columna y el porcentaje que corresponde del total de leucocitos. Eso es muy importante para saber, por ejemplo, cuando un paciente tiene una leucocitosis o una leucopenia, por el contrario, deficiencia de leucocitos, ver cuál de los leucocitos es el que está en exceso, si son todos, si es una única subpoblación, porque eso se correlaciona con el tipo de patología que nosotros estamos viendo. Y luego tenemos lo que son todos los factores hematimétricos, ¿no? Tenemos el recuento total de glóbulos rojos, que es el RBC, ¿no? El Red Blood Cell, que también lo cuantifica por millón por microlitro, ¿no? O sea, en este caso tenemos 4.360.000 glóbulos rojos. Luego tenemos el nivel de hemoglobina, que es digamos, la variable más importante para determinar si un paciente tiene anemia o no, que se expresa en gramos por decilitro. El hematocrito, como les mostraba hoy, que corresponde a los elementos formes de la sangre en relación al volumen plasmático. Y luego tenemos algunos factores que tienen que ver con el tamaño y la homogeneidad de la población eritrocitaria. Por ejemplo, el volumen corpuscular medio es la media del volumen celular del glóbulo rojo, que se expresa en femtolitros y que nos da una idea del tamaño de los glóbulos rojos que circulan, de la media del tamaño de los glóbulos rojos que circulan. Esto es muy importante a la hora de clasificar las anemias. Después tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que se expresa en picogramos, y luego la hemoglobina corpuscular media, y luego tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que se expresa en gramos decilitro, y esto, el RDW, que es el ancho de distribución eritrocitaria, que nos da una idea de si la diferencia de tamaños que hay en los eritrocitos. Normalmente los eritrocitos tienen una diferencia de tamaño que no debería ser superior, en general es en torno a 12, 13%. Cuando esto aumenta excesivamente, nos hace pensar que tenemos circulando eritrocitos pequeños y grandes, y por ejemplo eso se llama anisocitosis y se correlaciona con alguno de los tipos de anemia. Es una variable importante a tener en cuenta a la hora de estudiar los pacientes con anemia. Y luego, de la misma manera, hace un recuento de las plaquetas, que se expresa por 10 a la 3 por microlitro, y el volumen plaquetario medio, similar a lo que es el volumen corpuscular medio, en este caso nos da una idea del tamaño de las plaquetas que circulan. Bueno, y siempre, o muchas veces nos muestran cómo se distribuyen las células en forma gráfica. Entonces acá tienen que es un gráfico muy utilizado, que grafica el tamaño en función de la complejidad celular. Las células más complejas de la sangre son, por ejemplo, los neutrófilos, que son células que tienen un núcleo que es hiperlobado, que tienen numerosos gránulos citoplasmáticos, y eso le da complejidad, y tienen un tamaño que es también elevado, que se ven ahí. Y luego tenemos los monocitos, que son de mayor tamaño, pero de menor complejidad, y los linfocitos. Y bueno, y acá abajo estos gráficos hablan del tamaño de los glóbulos rojos. Luego, como yo les decía, el otro estudio que hacemos habitualmente es el estudio que se mira con microscopía de la sangre, del frotis de sangre, y lo mismo en la médula ósea. Van a ver que tenemos un práctico para que ustedes lo vean. Este es un estudio donde se toma una gota de sangre, se extiende y se tiñe con Meigrum-Walch-Giemsa, y esto nos permite ver la morfología de las células que circulan en la sangre, o en el caso de un aspirado medular, de la médula ósea. Así es como se hace el frotis de sangre, que lo hacemos a diario, digamos. Se hace una punción digital en el pulpejo de los dedos,
se saca una gota de sangre y se extiende. Teniendo esta forma, el extendido tiene que ser particular, tiene que tener un sector de cuerpo donde digamos, la sangre está más compacta y luego se extiende hacia la cola. Y eso nos permite, luego se tiñe y nos permite ver en el microscopio, en los diferentes sectores de este extendido, las diferentes elementos celulares. Bueno, acá es cómo se hacen, pero lo van a ver en vivo, digamos. Y después se mira se tiñe con Megrun-Wolfenza y se mira el microscopio y uno va identificando las diferentes células y va haciendo un recuento de estas células y mirando la morfología para ver si hay alguna patología. Ahí tienen en esa lámina un ejemplo de los monocitos, los neutrófilos y los linfocitos. Obviamente en sangre periférica vamos a ver ya los elementos formes maduros, mientras que cuando estudiamos la médula ósea vemos todos los progenitores mieloides. Ahí tienen otros ejemplos, como ven, los glóbulos rojos, ustedes ya lo dieron a esto, es una célula que es un disco bicóncavo, entonces dependiendo el corte, digamos, donde lo estamos viendo, cómo lo vamos a ver, pero en general vemos, digamos, ¿no? Un circulito con un halo claro central, dado que es un disco bicóncavo, lo veo así. Luego tenemos estas células que son los neutrófilos, que los identificamos por las características de su núcleo, el color del citoplasma, la presencia de gránulos citoplasmáticos, todos estos son neutrófilos. Y los monocitos que tienen un mayor tamaño, con un núcleo en forma arriñonada, sin lobulaciones, un citoplasma que es agranular en general, puede tener vacuolas, lo van a ver en forma en vivo. Y aquí tienen también cómo se observan las células, todas estas son células normales, ¿verdad? Acá tienen un neutrófilo con las características que yo le mencionaba, un linfocito. Es la célula más pequeña, tiene apenas un tamaño superior a un glóbulo rojo o similar, con un citoplasma agranular y un núcleo, un núcleo grande, con una cromatina bien condensada. Y luego tenemos allá, bueno, un monocito, ¿verdad? Donde se le ven algunas vacuolas citoplasmáticas, el núcleo riñonado sin gránulos. Y luego tenemos los eosinófilos, que se caracterizan por tener un núcleo bilobar, con un citoplasma con cargados gránulos bien eosinófilos, de ahí su nombre. Y luego los basófilos, que al microscopio también tienen un núcleo que puede ser bilobar o a veces escasamente segmentado, pero se caracteriza por tener gránulos basófilos que tapan el núcleo. Si ustedes ven, dificulta ver el núcleo porque están los gránulos por encima. Y esa es la morfología típica y normal de un basófilo. Son muy poco frecuentes en sangre, entonces incluso a veces mirando extendidos puede pasar que no veamos o que veamos uno solo. Cuando se ven estos elementos en forma frecuente en el extendido de sangre, habla de que tiene una basofilia, ¿verdad? Un aumento de los basófilos en sangre. Eso en forma general, como para que conozcan cómo está compuesto el sistema hematológico, cuáles son los elementos formes normales. Pero bueno, la idea de esta clase es profundizar en lo que es la hematopoiesis y fundamentalmente en la eritropoiesis. Bueno, ¿qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis es el mecanismo normal que es el responsable de mantener los distintos elementos formes de la sangre. Y cuando nos referimos a eso, estamos hablando de plaquetas, leucocitos y glóbulos rojos. Y hace que ese mantenimiento sea dentro de límites normales, que dependiendo de la situación fisiológica del paciente, esto se mantenga. Y para eso es un sistema altamente regulado que requiere ir censando cuál es el número de células circulantes para poder adecuar la producción. En situaciones, por ejemplo, de infecciones, hay un estímulo de la hematopoiesis para generar un aumento de las células inmunes, y eso tiene que ser transitorio, y luego, digamos, combatida esa infección, tiene que volver
a la forma normal. Lo mismo en situaciones de que haya un sangrado, la hematopoiesis tiene que responder produciendo un mayor número de glóbulos rojos para contrarrestar esa pérdida, y luego de cesada esta situación, tiene que volver a regularse para mantenerse normal. Por lo cual es un sistema que está altamente regulado, como todos los sistemas en medicina, en biología, pero este tiene que estar altamente regulado. El sistema hematopoiético es un sistema de lo que es un tejido, digamos, de alto recambio. Son, a diferencia de otros tejidos que tienen un turnover celular menos frecuente, el tejido hematopoiético es uno de los que tiene mayor recambio en el ser humano. Como ven ahí, la producción diaria de glóbulos rojos, de granulocitos y de plaquetas es muy alta, con lo cual tiene que estar en continuo funcionamiento para mantener este equilibrio que nosotros estábamos hablando. Y frente a diferentes noxas, tiene que responder rápidamente para poder regular la producción. Por eso, al ser un tejido de alto recambio, también es un tejido muy sensible a lo que pasa en el exterior. Entonces, diferentes agresiones que puede haber, exposición a tóxicos, fármacos, radiaciones, etcétera, afectan rápidamente la producción de la hematopoiesis. ¿Cuál es la ontogenia o dónde se forma el tejido hematopoiético? Bueno, a nivel embrionario, la hematopoiesis ocurre a nivel del saco vitelino, de lo que es el mesodermo. Y ahí se forman unas células que son los hemangioblastos, que son células precursoras comunes a lo que es el angioblasto, que va a ser después el que forme los vasos y el endotelio, y por otro lado lo que son las células stem cell, que ahora vamos a ver sus características, que van a formar el tejido hematopoiético. Entonces, a nivel embrionario están en el mesodermo, fundamentalmente en el saco vitelino. Luego de ello, durante la vida fetal, se comienza a producir el tejido hematopoiético propiamente dicho, con las stem cells y toda la diferenciación de los diferentes elementos formes que ahora vamos a ver. Y en este esquema ven lo que es la vida fetal y luego en la etapa postnatal y en el adulto. Como ven acá, lo que ocurre es, se muestra, perdón, dónde ocurre la hematopoiesis en los diferentes meses de vida intrauterina. Primero, como le decía, es bueno, lo que es el saco vitelino, en el mesodermo, y luego se forma la hematopoiesis a nivel del hígado, que aumenta, y luego hacia la vida, cuando ya está llegando el momento del nacimiento, ya hacia el término del embarazo empieza a disminuir, y un poco menos también en el vaso. O sea que hígado y vaso son los tejidos fetales donde se produce la hematopoiesis. Ya cerca del nacimiento empieza a aumentar lo que es la hematopoiesis a nivel de la médula ósea, que es donde se va a producir la hematopoiesis en postnatal en niños y en adultos. Pero a diferencia del adulto, el niño en los primeros años de vida, los sectores el número de huesos donde se genera la hematopoiesis es mayor, y luego va quedando prácticamente exclusiva en el esqueleto axial en la vida adulta. Las características de la médula ósea también se modifican a lo largo de la vida, donde predomina una médula ósea roja en los primeros años de vida, en la edad pediátrica, y luego poco a poco va aumentando lo que es la médula ósea amarilla con mayor contenido de tejido adiposo. Y aquí está la médula ósea roja. Esto es una nomenclatura de la médula ósea que es histológica por el color que adquiere cuando uno la mira al microscopio en la biopsia ósea. Y tenemos la médula ósea roja, que el color es debido a que tiene gran cantidad de eritrocitos y de todos los elementos formes eritroides y de hemoglobina, y predomina francamente en la infancia. Y después tenemos lo que es la médula ósea amarilla, que comienzan a aumentar el tejido adiposo, y por eso le da ese color amarillo, y tiene que ver con que disminuyen los elementos formes eritroides a ese nivel.
Este es el esquema clásico y donde uno tiene que como aprenderlo para después, cuando empiecen a estudiar las diferentes patologías hematológicas, si tienen claro este esquema, van a ver que todo surge de acá. Desde esto es la base para después entender qué pasa cuando hay aumentos o descensos de los diferentes elementos del sistema hematológico y cómo se afectan las diferentes series hematológicas. Y bueno, cuando uno mira este esquema, que parece todo igual, pero es bien distinto, es un esquema que tiene la característica de ir diferenciándose según los factores de crecimiento o que ocurren. Entonces, en la médula ósea, que es, digamos, la productora de toda la hematopoiesis, va a haber unas células claves, que son las stem cell hematopoiéticas o las células madre, que nosotros las llamamos, que son las células más inmaduras que hay en la médula ósea, que tienen algunas características particulares, que es la capacidad de autorregeneración, de renovarse. Ellas son las únicas que pueden hacer eso en la médula ósea. Esta característica es fundamental porque es lo que nos permite mantener en el tiempo este tejido de alto recambio que es la hematopoiesis. Además es fundamental para los hematólogos porque esta característica de autorrenovación es la que se está empezando a utilizar en lo que son las terapias celulares. Y dentro de ellas en el trasplante de médula ósea que nosotros hacemos en algunas patologías hematológicas. Cuando nosotros queremos trasplantarle médula a un paciente que tiene una médula afectada o porque tiene alguna patología oncológica, las células que se recolectan son estas. Son las stem cells y también algunas progenitoras. Y se trasplanta esto, el stem cell y la progenitora, y esa célula se aloja en la médula ósea del receptor. Como tiene esa capacidad de autorrenovación, tiene la capacidad de regenerar una médula ósea del donante en el receptor. Entonces, y hoy en día hay numerosas estrategias de terapia celular que se están llevando adelante con esta característica que tiene las stem cell de autorrenovación. Luego, esta stem cell, además de autorrenovarse, tiene la característica de poder diferenciarse. Y luego que se diferencia, empiezan a adquirir, pierde esa capacidad de autorregeneración y tenemos lo que son las células progenitoras hematopoiéticas, que no se pueden autorregenerar, pero sí se pueden diferenciar. Entonces, estas células progenitoras son células que van a dar lugar a los diferentes elementos formes. Y, por ejemplo, esta se puede diferenciar en un progenitor común linfoide. Ese progenitor común linfoide tiene la capacidad de diferenciarse en células pre-T, por ejemplo, para dar lugar a los linfocitos T, células pre-B para dar lugar a los linfocitos B y células plasmáticas, y luego tenemos un progenitor común mieloide que va a dar lugar a todas las células mieloides, y dentro de ellas tenemos la línea eritroide, que va a dar común a los glóbulos rojos o eritrocitos, la línea megacariocítica, que va a dar lugar a los megacariocitos y las plaquetas, después tenemos eosinófilos, las células basófilas y mastocitos, lo que va a dar lugar a neutrófilos y monocitos con un progenitor común, que luego se discrimina en neutrófilo o monocito, y bueno, los osteoclastos. Todo esto que está así dividido como en múltiples celulitas, digamos, es un continuo, ¿no? Está así esquematizado, pero esta diferenciación es continua hacia las diferentes líneas. Y el conocimiento hoy en día ha dado lugar a que nosotros, además de conocer las características morfológicas, y las podemos ver en la médula ósea y ver qué ocurre, conocemos además de cada una de estas etapas, cómo es la membrana celular de estas células, qué proteínas se expresan, y con eso los podemos estudiar con anticuerpos monoclonales y poder determinar específicamente de qué linaje es cada uno, por ejemplo, utilizando citometría de flujo. Conocemos cómo es la expresión génica de múltiples ARNs mensajeros que tienen estas células, y entonces podemos saber según qué RNA expresa, a qué estadio madurativo representa, y así sucesivamente conocemos cada vez más en detalle cómo es la biología y la regulación de esta hematopoiesis. Bueno, esto es un poco lo mismo, destacando este concepto, ¿no? de
de la stem cell, que es un progenitor que es multipotente y que tiene la capacidad de autorrenovación, y que después cuando se diferencia ya comienza a haber progenitores que están comisionados a algunas de las diferentes líneas celulares que les hablé. Esta célula STEM, que como le decía tiene la capacidad de autorrenovación y de diferenciación, tiene, si bien en hematología nosotros la utilizamos para que se diferencie en lo que es la hematopoiesis, hoy en día hay numerosos estudios que han demostrado que es una célula multipotente y que si nosotros la extraemos y la ponemos en cultivo y la estimulamos con diferentes factores de crecimiento, podemos producir otros tipos celulares diferentes a los hematológicos, estrictamente, por decirlo de esa manera. Con lo cual es una célula multipotente con una gran plasticidad que actualmente está siendo utilizada en diferentes estrategias de investigación y diferentes tipos de terapia celular. Por lo cual es muy interesante su función. Esto es un poco lo mismo. Ustedes van a ver que hay múltiples esquemas de lo que es la hematopoiesis y cómo uno puede actuar en las diferentes, pero un poco siguiendo este concepto, que si vamos de arriba abajo, partimos de un progenitor multipotente, uno que es oligopotente porque solo puede producir células hematopoyéticas, y luego tenemos el que es unipotente, donde hay una célula progenitora que solo puede diferenciarse, por ejemplo, a eritrocito, a plaqueta, a neutrófilo, etc. A medida que vamos como bajando en este esquema, vamos perdiendo la capacidad la potencialidad de esta stem cell y la célula está más comisionada a cumplir una función. Antes de pasar al estudio de la hematopoiesis, si bien esta clase la idea es mostrarles los mecanismos fisiológicos y normales del sistema hematopoyético, simplemente como para que recuerden, para cuando estén ya viendo la patología y entiendan un poco la importancia de conocer esto, es que nosotros, si miramos así, podemos saber en determinadas patologías cuál es la célula que da origen a esa patología. Por ejemplo, sobre todo la patología neoplásica que surge de afectación de la médula. O sea, por ejemplo, en las leucemias agudas, que probablemente hayan oído hablar, lo que ocurre es una mutación somática adquirida, luego varias mutaciones que hace que las células pierdan la capacidad de diferenciarse y adquieren la capacidad de una proliferación no controlada, que no es controlada por los sistemas regulatorios de la médula ósea. En general, esa mutación puede ocurrir o en la stem cell, pero más frecuentemente en estos progenitores, que son mieloide y linfoide, ¿verdad? Entonces, cuando eso ocurre y hay una afectación, por ejemplo, en un progenitor mieloide, vamos a tener lo que es la leucemia aguda mieloblástica, y si tenemos esa alteración en un progenitor linfoide, vamos a tener lo que es la leucemia aguda linfoblástica. La palabra aguda de esta leucemia, si bien se puso porque es una enfermedad que tiene un corto periodo de tiempo en su manifestación clínica, en realidad lo que tiene que ver es en el tipo de célula que dio origen a esa patología oncológica. Y el tipo de célula es una célula progenitora indiferenciada o que no terminó su diferenciación. Por ejemplo, si tenemos patologías que tienen que ver con células más diferenciadas, por ejemplo, una proliferación descontrolada de linfocitos B, esos son los linfomas de células B, que son otra patología en la que hay una proliferación descontrolada de células B y los pacientes tienen ¿qué cosa? Ganglios, un vaso agrandado, síntomas vinculados a esa proliferación de linfocitos B. ¿Por qué? Porque el linfocito B se produce en la médula y luego va a los órganos linfoides secundarios, que son vaso, ganglio, etcétera, donde van a tener su maduración terminal. Y bueno, cuando hay una afectación oncológica de estas células, esa es la manifestación clínica que da. Y así sucesivamente podemos seguir con cada célula y yo decirles
qué patología surge en cada una de ellas. Y el conocimiento de la biología y de la fisiología de cada una de ellas en cuanto a su función, en cuanto a la expresión de proteínas que tiene, a cuál es su regulación génica, ha permitido poder conocer qué pasa en la patología y desarrollar fármacos que están destinados directamente a estas células. Y con eso el avance en el tratamiento de las, sobre todo neoplasias hematológicas o patología hematológica en general. ¿Cómo hacemos? Esto lo van a ver quizás también un poco luego, pero bueno, uno de estudio básico nuestro es hacer lo que yo les decía, el aspirado medular. Así como estudiamos en la sangre, con una gota de sangre y la miramos al microscopio, lo mismo hacemos con la médula ósea. Solo que para poder estudiar la médula ósea lo que tenemos que pinchar es el hueso y los huesos del esqueleto axial, que es donde está alojada la médula ósea en el adulto. En el adulto en general, esta maniobra se hace en la espina ilíaca sí, dije bien, superior, atravesamos la cortical ósea, nos metemos en el hueso cortical, lo atravesamos y nos metemos en el hueso esponjoso donde habitualmente está alojada la médula ósea, ahí se aspira y se saca una gota, digamos, de sangre de ahí que corresponde a la médula ósea y luego se extiende de la misma manera que extendemos una gota de sangre periférica. También podemos hacer una biopsia de médula ósea, que es sacar un fragmento óseo que va desde el hueso hasta el tejido esponjoso, y eso luego se hacen con estudios histológicos, se ve la médula ósea. La diferencia de eso es que con la biopsia del hueso, el fragmentito óseo, podemos ver toda la arquitectura, porque podemos ver el hueso, cómo se relaciona la médula con el estroma medular. En cambio, cuando hacemos solo un aspirado, solo vemos esto, ¿no? La citología, los glóbulos rojos y todos los elementos de la sangre. Y ahí podemos hacer un recuento de los progenitores eritroides, de los progenitores granulocíticos, de las células maduras, y tener una noción de qué es lo que está ocurriendo a nivel de la médula ósea frente a una patología en concreto. Y acá tenemos ejemplos de cómo observamos nosotros con tinción habitual de Meigrum-Walch-Giemsa la médula ósea, esto es la citología o el aspirado medular de los pacientes. Bueno, como le decía, este es un sistema altamente regulado y continuo, donde acá les muestro, pero no es para que se aprendan de memoria ni mucho menos, porque esquemas como este hay y mucho más complejos también, pero como para que ustedes vean cómo a través de esta diferenciación las células van adquiriendo diferentes marcadores que son los que nosotros luego estudiamos para poder como darle el nombre a cada una de ellas. Y este proceso que les decía tiene que ser regulado, y una de las formas de regulación es a través de los factores de crecimiento y las citoquinas que estimulan la formación de uno de ellos. Muchos de esos trabajos surgen de trabajos in vitro, donde se toman progenitores medulares, se los expone a un cóctel de citoquinas y se ven hacia dónde se diferencian. Y con eso hemos podido saber cuáles son las citoquinas vinculadas en las diferentes líneas celulares. Y eso es muy importante porque hoy son objeto de tratamiento de los pacientes. Entonces, si yo a un progenitor común mieloide, para que se diferencie, el stem cell factor, la interleuquina 3 y el factor estimulante de colonias granulocíticas monocíticas es muy importante para que dé lugar a la diferenciación de la línea mieloide. Y dentro de ellas, por ejemplo, la producción de plaquetas está estimulada por la trombopoietina y la interleuquina 11, la producción de glóbulos rojos por la eritropoietina, la producción de monocitos por el factor estimulante de colonias monocítico o factor estimulante de colonia gránulo monocitario, los neutrófilos por los mismos más la interleuquina 8 y así sucesivamente en estos. Lo mismo tenemos para la línea linfoide. Algunas citoquinas van a favorecer la diferenciación del linfocito T, mientras que otras del linfocito B, y además dentro del linfocito B y linfocito T hay una gran subpoblación de ellas que lo van a ver mejor luego en
Cuando estudian la respuesta inmune, van a ver que cada pool de citoquinas va a dar lugar a la diferenciación de diferentes subtipos celulares. Y centrándonos un poco más en la parte de mielopoiesis, para darle algunos ejemplos y vean la importancia, hoy en día disponemos de eritropoyetina recombinante, entonces nosotros en pacientes que tienen anemia hipoproliferativa podemos administrar al paciente eritropoyetina subcutánea y lo que va a hacer es estimular la producción de eritrocitos. Va a hacer que esas células progenitoras mieloides entren en división celular, se diferencien hacia línea eritroide y así aumentar en forma, digamos, artificial la producción de glóbulos rojos. Lo mismo con la trombopoyetina, hoy disponemos de análogos de la trombopoyetina que en situaciones de plaquetopenia se pueden administrar y aumentar la producción plaquetaria. Y lo mismo, un fármaco que se llama Filgen, que es el factor estimulante de las granulocíticas, es que lo que hace es estimular la producción de neutrófilos y también de monocitos. Y en casos de neutropenia severa es una droga altamente usada. Estas drogas que le mencioné son bastante, llevan años, antiguas, digamos, de uso habitual en la especialidad, pero también hoy en día se conocen los reguladores inhibitorios de cada una de estas líneas, porque siempre que hay algo que estimula, tiene que haber algo que regula al revés e inhiba. Y entonces, por ejemplo, existen inhibidores de la vía de TGF-beta, que es un gran inhibidor de la eritropoiesis, y con eso podemos también inhibir el inhibidor y de esta manera favorecer, por ejemplo, la producción eritrocitaria en algunas patologías hematológicas. Eso como término general de lo que es la hematopoiesis. Ahora nos vamos a introducir hoy en lo que es la eritropoiesis y bueno, y en las clases subsiguientes van a tener las otras líneas. La eritropoiesis, obviamente, dentro de esta hematopoiesis es uno de estos lugares, uno de estos sectores que lo que va a dar es lugar a la producción de glóbulos rojos. Para esto hay diferentes estadios en el que ese progenitor mieloide se va diferenciando, ¿no? Los que nosotros podemos ver al microscopio, el primero que reconocemos después del stem cell, digamos, y de los progenitores de lo que es el mieloblasto, es el proeritroblasto. Este proeritroblasto, que estos nombres están dados por las características que nosotros vemos al microscopio, pero como yo les decía hoy, esto es un proceso continuo, que nosotros por algunas características morfológicas les ponemos nombres, pero en realidad es un continuo, ¿no? Entonces tenemos lo que es el proeritroblasto. Este proeritroblasto va a dar lugar al eritroblasto basófilo. Luego va a estar el eritroblasto policromático. Luego el eritroblasto ortocromático. Y luego este eritroblasto ortocromático va a expulsar el núcleo de la célula. Y eso entra en detritus, y se produce primero lo que es el reticulocito, que es como si fuera un glóbulo rojo, pero con alto contenido de ARN, pero ya no tiene núcleo, y luego se produce el glóbulo rojo maduro. ¿Tá? Ese es el proceso por el cual se da la eritropoiesis. Todo esto se produce en la médula ósea hasta la forma de eritroblasto ortocromático. El reticulocito se puede ver y, por supuesto, el eritrocito, esas son las células que circulan en la sangre normal. No es normal que un progenitor eritroide, o sea, una célula nucleada eritroide, circule en la sangre periférica. Cuando esto ocurre, habla de una patología del paciente. Y bueno, ahora les voy a mostrar fotos más reales. Bueno, esto es ¿qué es lo que pasa a lo largo de toda esta diferenciación celular? Bueno, lo que ocurre es que la célula va disminuyendo de tamaño. Por otro lado, la célula más inmadura es una célula que tiene mayor basofilia, un núcleo con cromatina más laxa, con nucleolo evidente. Luego va disminuyendo de tamaño, la cromatina se va compactando, ven que es como más irregular, se va perdiendo la basofilia y va va ocurriendo lo que es la hemoglobinización, ¿no? Se va formando la hemoglobina y esto le va dando el color rojo característico de los glóbulos rojos, por eso el nombre. Entonces, esa basofilia, ese color azul, se va perdiendo hasta
conseguir el color más rojo, con mayor nivel de hemoglobinización y llegar a lo que es el glóbulo rojo maduro. Este proceso, capaz que no se ve muy bien ahí, pero este proceso que va desde proeritroblasto, ahí ven las horas que demora en pasar de un precursor a otro, hasta que llega al glóbulo rojo maduro, que el glóbulo rojo maduro, la vida media que circula un glóbulo rojo en sangre es 120 días. Si este tiempo de circulación en la sangre es menor, decimos que hay una destrucción precoz del glóbulo rojo o hemólisis, y que también, bueno, se ve en algunas patologías. Y como ven acá, en función de la maduración, el contenido de ARN del citoplasma va disminuyendo y va aumentando los niveles de hemoglobina, que es lo que necesitamos para la función del glóbulo rojo, o para la función más importante del glóbulo rojo. Acá les muestro algunas características de los diferentes elementos formes. Este que está ahí, que es el del centro, es el proeritroblasto. En el práctico, si nos da el tiempo, además de la sangre periférica, nuestra idea es mostrarle alguna médula para que vean cómo se ven. Este es el proeritroblasto, es el estadio más maduro que nosotros podemos reconocer al microscopio. Es una célula grande, redondeada, con nucleolo, con un citoplasma basófilo. Se pueden ver mitosis en el microscopio. Luego tenemos el eritroblasto basófilo, que ya tiene menor tamaño, el núcleo más condensado. El citoplasma sigue siendo en general de color azul, y la cromatina está, bueno, ya no tiene más condensada y ya no tiene los nucleolos. Luego tenemos el eritroblasto policromatófilo. El núcleo está más condensado, ya se está yendo hacia la periferia de la célula para la expulsión final del núcleo, y se caracteriza por un aumento franco de la síntesis de hemoglobina, y eso es lo que le da es el cambio de coloración del citoplasma. Y el ortocromático es donde la cromatina del núcleo está más condensada y el citoplasma es más rosado, casi igual a la de un glóbulo rojo ya maduro. Bueno, y ahí tienen algunas fotos que vemos habitualmente cuando analizamos médulas óseas. Ahí ven diferentes estadios madurativos, un proeritroblasto, un eritroblasto ortocromático, bueno, y glóbulos rojos más maduros. Y acá tienen un nido de eritrones que llamamos, que es sectores de la médula ósea, donde se ven todas las diferentes formas de eritroblastos, todas en forma de nido juntas. Ustedes tienen que tener en cuenta que así como los glóbulos rojos son los elementos más abundantes en la sangre, la línea eritroide en la médula ósea también es la más abundante. Ahí tienen más fotos de diferentes subtipos de eritroblasto. Y luego en la sangre circulan lo que nosotros llamamos reticulocitos, que son esos glóbulos rojos que ya perdieron el núcleo, pero que todavía tienen alto contenido de ARN en el citoplasma, y tienen esa cierta basofilia. Estas células son muy importantes de cuantificar, porque cuando aumentan nos da una idea de que la médula ósea está siendo muy regenerativa. Eso quiere decir que está intentando producir glóbulos rojos más aceleradamente de lo normal. Entonces, en algunos subtipos de anemia, que nosotros pensamos que se debe a un aumento de la destrucción de glóbulos rojos, determinar y cuantificar la cantidad de reticulocitos que hay en sangre nos da una idea del mecanismo fisiopatológico que tiene la anemia en el paciente. Y como ven ahí, se usa una tinción especial que es el azul de Crecilo, lo que nos permite ver es esto sería un glóbulo rojo maduro, y un reticulocito. Y un reticulocito, que lo que se ve ahí es el contenido mayor de ARN a nivel citoplasmático. Bueno, los eritrocitos ustedes ya estuvieron viendo algo, pero son células maduras, que la función, como dijimos, principal es la función de transporte de oxígeno a los tejidos, tiene esa forma bicóncava. Bueno, y su característica principal es el transporte de hemoglobina, y esta hemoglobina asociada al oxígeno para
aportar oxígeno a los diferentes tejidos. Es un sistema, como toda la hematopoiesis, altamente regulado, pero en la eritropoiesis importa mucho, lo que regula la eritropoiesis es el oxígeno tisular, porque si falta oxígeno en los tejidos, esto es una vía de retroalimentación positiva para el estímulo medular de la eritropoiesis. Entonces, lo que ocurre, uno de los sensores de oxígeno es el riñón, a través de la vascularización renal. Cuando hay una disminución de la liberación de oxígeno a nivel renal, el riñón es el que produce la hormona endógena eritropoyetina, que es el principal estímulo medular para la eritropoiesis. Por eso es muy importante, bueno, dentro de la circulación sanguínea, la circulación renal es el sensor, digamos, de cómo está la eritropoiesis en el organismo, y la producción de eritropoyetina es la que va a estimular a esta eritropoiesis. Hay otros factores, pero este es por lejos el más importante. Y la eritropoyetina, en forma normal, pero que también la usamos en forma terapéutica, es una hormona que tiene acciones importantes. ¿Cómo hace que esa eritropoiesis aumente? O sea, tiene receptores a nivel de los progenitores eritroides. Lo que hace es estimular la proliferación y la diferenciación de las células eritroides. Lo que hace cuando uno la administra es disminuye el tiempo de la maduración celular, hace que el tiempo entre proeritroblasto y eritroblasto maduro y eritrocito maduro se acorte, genera un aumento de la concentración de hemoglobina a nivel del eritrocito para que ésta sea capaz de liberar mayor cantidad de oxígeno a los tejidos. Lo que hace facilitar esta liberación de reticulocitos, que yo les decía, que es como un marcador de la respuesta eritroide. Y bueno, y si uno administra eritropoyetina y luego va a estudiar la médula ósea, lo que ves es una hipertrofia eritroblástica a nivel medular, una mayor, una sustitución, no, pero un gran predominio eritroide a nivel de la médula ósea. ¿Qué cosas se necesitan para que una eritropoiesis, y algunas de ellas también para la hematopoiesis, funcione en forma adecuada? O sea, que si yo le doy eritropoyetina, sea capaz de producir glóbulos rojos. Bueno, ahí tienen una lista, pero voy a destacarle tres que son claves y que son cuando estamos frente a un paciente con anemia, lo que nosotros siempre tenemos que ir a estudiar, que no falle, que no haya carencias. Y esas son la vitamina B12, que es fundamental para la maduración nuclear de esta línea eritroide, pero también del resto de la médula ósea, el ácido fólico y el hierro, obviamente, que es el que va a formar, junto con la hemoglobina, va a ser un punto clave en el transporte del oxígeno a través del hierro de la hemoglobina. Bueno, esto simplemente, muy fácil, algunas alteraciones de la eritropoiesis. Cuando esta eritropoiesis está en más, hay un aumento de su producción, que puede ser por diferentes razones, porque hay un tumor renal productor de eritropoyetina, porque hay una afectación a nivel renal que sense en forma inadecuada y produzca eritropoyetina en exceso, o porque hay una enfermedad propia de la stem cell que produce los glóbulos rojos y esté descontrolada y produzca muchos glóbulos rojos. Lo que vamos a ver en el hemograma es un aumento de los glóbulos rojos, un aumento del hematocrito y lo que se llama policitemia, un aumento en realidad de la masa globular eritroide. Por el contrario, más frecuente que la policitemia es la anemia, que hay millones de causas de anemia. Puede ser una afectación propia de las células progenitoras que llevan a cabo la eritropoiesis, puede ser una carencia nutricional, carencia de hierro, carencia de vitamina B12 y ácido fólico. Puede ser también que haya un aumento de la destrucción periférica de eritrocitos y que haga que la vida media eritrocitaria disminuya y que entonces también tengamos anemia. Eso es un poco, digamos, las caras de la patología de la eritropoiesis. Bueno, esto es para... Y bueno, simplemente para definir anemia y un poco en base a lo que van a ver después en estos días,
la anemia entonces es cuando hay una disminución de la masa eritrocitaria. Nosotros la definimos en el hemograma, porque la masa eritrocitaria no la podemos medir fácilmente, entonces se define por los niveles de hemoglobina. O sea, del hemograma lo que miramos para definir anemia es la hemoglobina, y la definición de la Organización Mundial de la Salud es que haya una disminución de los niveles de hemoglobina por debajo de lo que son considerados normales para una misma población, edad, sexo y condiciones medioambientales. ¿Por qué dice esto la OMS? Porque como ustedes ven, de los mecanismos regulatorios de la eritropoiesis surge una de las cosas más importantes, son los niveles de oxígeno a nivel tisular. Entonces, no es lo mismo el nivel de hemoglobina de un individuo que vive, por ejemplo, sobre el nivel del mar, que un individuo que vive a 3.000 metros de altura. El que vive a 3.000 metros de altura tiene mayores niveles de hemoglobina y un número de glóbulos rojos mayor, adaptándose al medio ambiente donde vive. No es lo mismo los niveles de hemoglobina de una mujer que está en etapa de menstruaciones que un hombre. La pérdida menstrual sanguínea mensual lleva a una deficiencia fisiológica normal de hierro, y entonces los niveles de hemoglobina para las mujeres son diferentes que para los hombres. Y no es lo mismo la edad, no es lo mismo un niño, un adulto o un anciano, donde la eritropoiesis vinculada a la edad está disminuida. Entonces, y en los niños es de la misma manera. Para cada edad de la edad pediátrica hay tablitas que nos dicen al nivel, a la altura a nivel del mar, y para nuestra región, qué niveles de hemoglobina son considerados normales. ¿No? En Uruguay lo tenemos ya seteado y definido para los diferentes equipos que medimos. Y bueno, esto es un poco lo que ya les mostré, cómo se valora el hemograma. Ahí tienen los valores normales de hemoglobina, de hematocrito y de glóbulos rojos para hombres y mujeres adultos en Uruguay, sin contar, digamos, los extremos de la vida. Como ven, para la mujer es entre 12 y 14 gramos decilitros de hemoglobina, y para los hombres entre 14 y 18 gramos decilitro de hemoglobina. Por arriba o por debajo se considera anemia o policitemia. Para evaluar la policitemia también le damos mucha importancia al hematocrito, porque se acompaña, ¿no?, de un aumento de glóbulos rojos. Bueno, y lo otro que valoramos, como ya les mostré, es la reticulocitosis en caso que haya anemia, y la lámina periférica para ver la morfología. Acá es un caso como para mostrarles de ejemplo. Esta es una paciente de 32 años, que la presentación clínica es fatigabilidad fácil, como antecedentes personales, menstruaciones abundantes en el último año, o sea, había una causa de sangrado mayor a lo normal. Y en el examen físico lo que se destaca es la palidez cutáneo mucosa, que no sé, capaz que no se ve muy bien, pero normalmente la vemos en la conjuntiva ocular, es el lugar más sensible para verlo, pero bueno, en general también se asocia a palidez cutánea y palidez del pulpejo de los dedos. Y tenía como otras características la lengua depapilada, que quiere decir que está lisa. Si ustedes después se miran la lengua en el espejo van a ver que tenemos muchos puntitos. Cuando queda lisa es patológico. Y la queilosis angular, que son estos, como las abuelas le llaman boquera, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Este caso, a ver si lo tengo analizado después. Bueno, ahora les explico un poquito bien por eso. Este era el hemograma de ese caso clínico, ¿no? Una hemoglobina de 8,5 gramos, francamente descendida por debajo de los valores normales, con leucocitos y plaquetas normales, y tenía un volumen corpuscular medio de 75, esto está ahí medio en el borde, pero está descendido, o sea que lo que nos hace pensar es que haya glóbulos rojos de pequeño tamaño a nivel de la sangre. Y en la lámina periférica los glóbulos rojos se mostraban hipocrómicos, quería decir que tienen poco color rojo, eso quiere decir que tienen poco contenido de hemoglobina, ¿no? Todo eso, no me acuerdo si no lo puse, todo eso, la hipocromía, los glóbulos rojos pequeños, la presencia de esta alteración y de la depapilación de la lengua, y la historia de menstruaciones abundantes nos hace pensar que esta anemia es por deficiencia de hierro. Las menstruaciones abundantes determinan una pérdida de glóbulo rojo,
Pero los glóbulos rojos se regeneran rápidamente porque se estimula la eritropoiesis. No es tanto el problema del sangrado en estos casos, sino que con la sangre, con la pérdida de glóbulos rojos, lo que se pierde es hierro, porque la mayor proporción de hierro del organismo no viene en forma exógena, viene por el reciclar de los glóbulos rojos que cuando mueren liberan su hierro y eso se reutiliza. Entonces, si estamos perdiendo glóbulos rojos en forma mensual, lo que ocurre es que hay ferropeña. Esa ferropeña hace que los glóbulos rojos sean más chiquitos, que el contenido de hemoglobina del cada glóbulo rojo sea menor, por eso tiene hipocromía y eso determina anemia. Y a su vez, como el hierro es un metabolito esencial no solo en el tejido hematopoyético, o sea, sino también en otros tejidos de alto recambio, como son el tejido de las mucosas y de la piel, es que se ve esto, ¿no? De la lengua depapilada, que le falta hierro para producir las papilas linguales adecuadas, la presencia de queilosis angular, y otras alteraciones en casos más severos de hierro, de deficiencia de hierro que se pueden dar. Entonces, bueno, esto es un ejemplo como para ver cuando fracasa la eritropoiesis, este mecanismo regulatorio, ya sea deficiencias de hierro u otras causas, cómo se puede manifestar clínicamente. Y bueno, por supuesto que cuando hay anemia, hay menos glóbulos rojos, esos glóbulos rojos hacen que haya menor disponibilidad de oxígenos a los tejidos, y esa menor disponibilidad de oxígeno a los tejidos genera esto, ¿no? El cansancio, la fatigabilidad fácil, porque hay hipoxia a nivel muscular, genera también taquicardia y sensación de palpitaciones, porque el corazón aumenta su frecuencia cardíaca, compensando esta deficiencia de oxígeno y tratando de que la perfusión tisular sea mayor, y así, bueno, otras alteraciones de mecanismo compensatorio que produce la anemia. Y bueno, por otro lado, el otro extremo, como ya les había dicho, es el aumento de la masa eritrocitaria, que eso es cuando hay un aumento de la producción de glóbulos rojos que lleva a lo que es la policitemia. Bueno, era para mostrarles esos ejemplos. No sé si tienen dudas, quieren hacer preguntas. Nada. Bueno, muchas gracias entonces.